Si en una tubería se va a realizar una derivación en una dirección perpendicular al eje, supongamos que tenemos esta tubería por la cual circula el agua y se va a realizar una derivación en el sentido normal. Hay que tener una estructura de transición de forma que se reduzcan las pérdidas de carga por un cambio más suave, no ortogonalmente, un cambio más suave en la dirección del movimiento del agua. En el caso que vamos a ver ahora va a ser mediante una estructura troncocónica. Supongamos que se va a enlazar en consecuencia esta tubería y que el diámetro de la conexión a nivel de la generatriz superior de esta tubería corresponde a una circunferencia de un radio dado. La estructura que se va a realizar va a ser una estructura cónica y entonces lo que vamos a realizar es una generatriz que va a girar alrededor del eje perpendicular al eje de la tubería. Una de las generatrices podría ser este segmento que extenderemos al objeto de que pueda cortar la prolongación de la superficie cónica generada a toda la superficie de la tubería cilíndrica. Una vez que tenemos esta generatriz, vamos a hacerla rotar. Emplearemos entonces para ello una herramienta de generación de superficies. Concretamente, la herramienta va a ser generar superficies por rotación. Vamos a conservar el original y el eje lo vamos a dar mediante puntos, y el ángulo de rotación que va a tener esta recta va a ser de 360 grados. En consecuencia, primero seleccionamos la curva del perfil y posteriormente dos puntos del eje. Una vez que tenemos esta superficie cónica, que en la estructura alámbrica no se percibe, la percibiríamos si fuéramos utilizando una visualización, por ejemplo, de suavizado con sombras. Lo que procederemos es al recorte de las superficies. El recorte de la superficie lo vamos a realizar mediante la herramienta de recorte de superficies. La herramienta de recorte de superficies trabaja de la siguiente forma. Primero se toca la parte de la superficie que se quiere cortar y con la que queremos permanecer, y posteriormente la superficie que va a actuar como cortante. En este caso queremos quedarnos con esta parte de la superficie troncocónica y la superficie cortante sería la del cilindro. Como vemos, se ha cortado. Una vez que tenemos esta superficie, lo que procedería es hallar la intersección. Tengamos en cuenta que la intersección de esta superficie con la superficie cilíndrica, a la hora de realizar el proyecto, teniendo en cuenta que va a ser la zona de soldadura, y había que presupuestar pues los trabajos de soldadura correspondientes. En consecuencia, es interesante conocer la longitud de la superficie de contacto de la superficie troncocónica con la superficie cilíndrica. Cambiaríamos la simbología y emplearíamos una herramienta que es la herramienta de intersección de superficies. Elegimos intersección, seleccionaríamos la superficie troncocónica y posteriormente la superficie cilíndrica. Aparentemente puede parecer que no se ha generado la intersección por el tipo de visualización. Si utilizamos la visualización de enjaula de alambre, se está observando la curva de intersección. Otro factor que es interesante es que esta superficie es una superficie troncocónica y en consecuencia una superficie desarrollable. Si queremos saber el desarrollo de esta superficie troncocónica desarrollada, elegiríamos la vista de planta y posteriormente elegiríamos la herramienta desenrollar superficie desarrollable. Nos bastaría con
tocar la superficie troncocónica, indicar dónde se va a colocar y desplazaríamos posteriormente esta superficie a una zona conveniente para que no interfiera con el dibujo del resto de elementos. Conocida esta superficie, nosotros podemos recortar esta superficie sobre una plancha plana y posteriormente fabricar la estructura troncocónica. No obstante, debemos de observar que en la intersección, como se ve en la planta, entre la superficie troncocónica y la superficie cilíndrica, no es una circunferencia precisamente, se conserva exclusivamente a lo largo de la intersección el diámetro de la circunferencia inicial que habíamos cogido como directriz para generar por rotación la superficie troncocónica. En proyección, la curva labeada, que da intersección entre la superficie cilíndrica y la superficie troncocónica, es una elipse. Tengamos presente que si esto se va a realizar mediante una herramienta de corte, la programación del corte sería más compleja y no sería simplemente una rotación como ocurre con la superficie convoluta. Por otro lado, si analizamos por comparación los resultados de una conexión troncocónica y una conexión mediante una curva de convoluta, que es el caso que tenemos aquí a la derecha, se puede ver a simple vista que la superficie, a igualdad de distancia entre tuberías, a igualdad de distancia de el diámetro o semieje menor proyectado como ocurre en este caso, la superficie troncocónica es mayor que la superficie de convoluta. En consecuencia, independientemente que el proceso de fabricación de la superficie convoluta es similar porque es también una superficie desarrollable al igual que la troncocónica, si tenemos presente de que una superficie es mayor que otra, el material y la longitud de soldadura que se generaría sería aproximadamente inferior en la convoluta. Y de otro lado, a la hora de construir la superficie convoluta, sería mucho más sencillo recortar la superficie cilíndrica para enlazar con la superficie convoluta, puesto que se proyecta mediante una circunferencia y en consecuencia el láser de corte sería más fácilmente programable simplemente porque describe una circunferencia en un plano.